Listo, entonces iniciamos con una clienta, una paciente de 16 años que es admitida al hospital porque se desmayó en su casa mientras estaba haciendo ejercicio con instrucciones por video. Entonces aquí el escenario es que, digamos que la paciente estaba viendo un video de estos fitness donde tienen sus planes de workout eh, y pues se desmayó. Ese es el reporte. Estaba haciendo ejercicio en la casa eh, y se desmayó. La mamá reporta que ella estaba obsesiva con la pérdida de peso y que y por mantenerse de alguna manera más delgada, ¿sí? Desde las pruebas que realizó ella de porrista desde hace más o menos 6 meses. Entonces nos está diciendo acá que hizo algunas pruebas para presentarse como porrista hace 6 meses y eso pues la mantiene obsesionada con estar más delgada y demás. Eh, cuando pues ella perdió ante dos de sus mejores amigas. Entonces perdió esa prueba ante dos de las mejores amigas y empezó a tener más obsesión con tener una disminución en el peso. Aquí vemos dos componentes importantes. Obsesión, pérdida de peso, está más delgada y hay un componente también mental, diría yo, donde nos está explicando que tuvo una experiencia la cual pues de alguna manera pudo haberla marcado, por decirlo así, y la haya puesto triste luego de estas pruebas. La paciente mide 1,70 más o menos. Siempre o bueno, digo siempre porque en ninguna pregunta del NCLEX encontré eh, solo la numeración en pulgadas, sino también hay paréntesis donde ponen metros y centímetros. Entonces normalmente no están las pulgadas, sino, o bueno, están las pulgadas y aquí al lado nos indica el, la talla en metros. Entonces estaría más o menos acá 1,70 y pesa 92 libras, que sería más o menos dividido 2,2. Esto en ejercicios de cálculos matemáticos para fórmulas y goteos. Muchas veces sí nos representan con libras y tenemos que pasarlo a kilos. No siempre está aquí al lado entre paréntesis kilos, pero digamos que está pesando más o menos unos 59, 58 kilos. Lo cual pues representa una pérdida de peso de 28 libras. Digamos que por la mitad serían 14 kilos en los últimos 4 meses. Entonces aquí tenemos varias claves, ¿no? Siempre que veamos también la edad, como les comentaba en las clases pasadas, y el sexo o otro tipo de características del paciente, como la raza, por ejemplo, siempre es porque nos quiere indicar algo. Entonces este sujeto de intervención tiene varias, digámoslo así, factores de riesgo que hace que se precipiten a algo. Entonces el primero es que es un adolescente, ¿no? Tiene 16 años y es una mujer. Está obsesionada con perder peso, otra clave que nos da la pregunta, y a su vez, pues tiene también un componente mental de una pérdida de una competencia. Ya nos está diciendo que en los últimos 4 meses perdió alrededor de 14 kilos, digámoslo así más o menos, que corresponden pues a esas 28 libras. Nos dice que cuál es la intervención más importante al ingreso de esta paciente. Entonces esta paciente nos ingresa con estas características, digámoslo, al servicio de urgencias. Entonces es importante ver acá algo denominado pirámide de Maslow o las necesidades de Maslow. ¿Qué nos indica las necesidades de Maslow? No he visto, o bueno, he pegado una ojeada a las respuestas en este momento y nos indica siempre que todo el componente fisiológico prima sobre el componente mental, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar primero que todo esté estable de manera fisiológica, es decir, signos vitales, es decir, parámetros hemodinámicos, antes que hacer algún tipo de intervención mental.
Si en las opciones de respuesta solo hay intervenciones metales, tenemos que enfocarnos en la que esté más relacionada a lo que nos están pidiendo, por lo que se trate en el tallo de la pregunta. Muy posiblemente, pues en este tallo de pregunta nos está hablando de algún tipo de desorden alimenticio. No sabemos realmente cuál o de pronto por algunas características muy puntuales, pero sí en general nos está hablando de un desorden alimenticio. Ahora, entonces, ya teniendo esta estrategia de pirámide de Maslow, vamos a ver qué opciones tenemos. Entonces decimos que tenemos D, evaluar, asignarle a la paciente una habitación con alguien de su edad. Bueno, pues es una intervención que podemos hacer, pero creo que va más allá del ámbito de environmental, como del ámbito del componente hospitalario frente a la hospitalización, al ambiente, digámoslo así, al ambiente en su hospitalización. Para explicarme de alguna manera, creo que va más allá de, va más relacionado a eso, ¿sí? Para no enredarnos, como a ese ambiente hospitalario. Pero pues no siento que sea la intervención más importante. Dícese valorar los signos vitales o evaluar los signos vitales. Entonces esto cabría realmente sobre lo que estamos hablando de la estrategia de Maslow. Entre D y C, pues me quedo por la C, ya descartemos la D, vamos a ver C y B. La B dice que buscar pastillas en el bolso de la paciente, más o menos, ¿sí? Buscar pastillas en el bolso de la paciente. Bueno, ahí creo que estamos violando un poco la intimidad, ¿no? No sé si se puede hacer en otro tipo de contexto este tipo de intervenciones, pero esto no es lo que estamos buscando de manera inicial y más importante. Esta palabra de más importante también nos da algo de relación con prioridad, ¿sí? Hay muchas preguntas donde las opciones todas pueden ser, pero pues de estas una es la más importante o pues una es la intervención inicial. Y en la A tenemos obtener un peso exacto. Entonces, si hablamos frente a la estrategia de Maslow, entonces estamos viendo que sí nos están de alguna forma relacionando todo a lo físico y a lo psicológico, o lo fisiológico y lo psicológico. Entonces sí tenemos una única como respuesta que está relacionado a lo físico o a lo fisiológico, ¿sí? Que sería pues como lo mismo en este contexto, que sería la respuesta C. Ya lo demás se sale un poco de intervenciones de ambiente o intervenciones pues las cuales puedan servir ya después, pero estamos viendo intervención inicial. Ahora, obtener un peso adecuado, digamos que no es lo más importante en este momento. Yo también me iría mucho por las constantes vitales, porque recordemos que estos pacientes, si tienen algún tipo de desorden alimenticio, también a su vez pueden tener algún tipo de desorden electrolítico. Y dentro de todo este desorden electrolítico hay una prioridad, que es el desorden del potasio, que nos puede llevar a taquiarritmias o a bradiarritmias o arritmias en general, y esto hace que se vuelva una prioridad. Por eso me quedaría también con la valoración de signos vitales. Entonces vamos a ir a la C, valoración de signos vitales, y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que sería la pregunta, ya vemos que quedó en la C, sí, sería la pregunta número 7. En la pregunta número 7 entonces nos está hablando de: tras una resección gástrica, ¿cuál de las siguientes acciones reforzaría la enfermera con el cliente para aliviar la queja o la angustia del síndrome de dumping? Bueno, recordemos que este síndrome de dumping o de evacuación gástrica es un trastorno que se produce tras una resección pues gástrica o un bypass gástrico. Muchas veces preguntan por bypass. ¿De qué se compone? ¿O a qué se relaciona? A que en que los alimentos que pasan o pasan demasiado rápido del estómago al intestino delgado. Así es.
Entonces, eh, los síntomas pues incluyen náuseas, incluyen vómito, todos estos retorcijones o cólicos, diarrea, sudoración. Y entonces tenemos que ver cuál es la mejor pues estrategia para que todos estos síntomas no, no vayan a molestar de alguna manera al paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos dos importantes características. Una resección gástrica, que ya sabemos que es el síndrome de dumping, que es un paso, digamos que más rápido del estómago al intestino delgado y los alimentos no se alcanzan de alguna manera a metabolizar así como debería y así como deberían normalmente y tenemos es que buscar la mejor intervención para este síndrome. Entonces, esta pregunta también es una pregunta en la que el conocimiento es muy importante porque no hay una estrategia como tal que nos indique cuál podríamos o cuál sería la mejor opción. ¿A qué me refiero con conocimiento? Con que primero tenemos que saber qué es el dumping syndrome y también tenemos que ver cómo se interviene este tipo de síndrome. Bueno, entonces ya es algo más de que tenemos que repasar, que estudiar para poder dar una respuesta correcta. Entonces empecemos con la D. La D dice seguir una dieta baja en hidratos de carbono. Estas dietas bajas en hidratos de carbono pues funcionan en otro tipo de alteraciones metabólicas y puede reducir un poco también la gravedad de los síntomas de este síndrome, pero no es la intervención principal para aliviar al paciente. Entonces tenemos es que ver cuál es la intervención principal. Sí puede ayudar, pero no es lo principal. Nos dice tomar o dar un largo paseo después de las comidas. Entonces, esto sí no es recomendado para nada, no se recomienda porque o comer, perdón, dar un paseo largo después de las comidas porque puede exacerbar los síntomas. Y B nos está diciendo, entonces estos dos los vamos a quitar. B nos está diciendo tomar o beber pequeñas cantidades de líquidos con las comidas y este sí podría ser dentro de las intervenciones porque con las comidas puede ayudar a ralentizar la velocidad a la que los alimentos pasan del estómago, como les indiqué, al intestino delgado y eso pues obviamente va a reducir de alguna forma la gravedad de los síntomas. Entonces tenemos que pues animar a que el cliente pueda consumir pequeñas también comidas eh, y frecuentes, más o menos 3 comidas si no estoy mal, perdón, comidas frecuentes en lugar de 3 comidas grandes al día para controlar los síntomas. Entonces, está realizar 3 comidas copiosas o grandes en el día, pues no sería porque estaría exacerbando los síntomas de este síndrome. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? Con la B. Entonces ya esta estrategia es más de conocimiento que de otra cosa. Entonces vamos a la B y vamos a la pregunta número 8. Veamos que nos haya quedado la B bien. Sí, B. Pregunta número 8. Entonces aquí nos está diciendo que a un paciente con preeclampsia grave, preeclampsia inducida por hipertensión, siglas en inglés, está recibiendo magnesio y se le coloca o se está, digamos, está dejando esta paciente, se está trasladando mejor en una habitación tranquila y oscura, ¿sí? La enfermera basa esta acción en cuál de los siguientes, digamos que explicaciones, en cuál de las siguientes explicaciones. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Por qué la enfermera está dejando esta paciente que está recibiendo magnesio y por preeclampsia en una habitación tranquila y oscura? O sea, ¿por qué lo está haciendo? Entonces tenemos 4 opciones también. La D entonces nos está diciendo que los estímulos externos son molestos para el paciente con preeclampsia. Sí, pueden ser molestos, claro, porque hay una hipersensibilidad claramente, pero siento que pues no es la acción concreta del por qué se está realizando este tipo de intervención. Vamos a ver la C y dice que el ruido o las luces brillantes pueden precipitar una convulsión. Entonces acordémonos que una de las cosas más graves que hay luego de
intervenir en una paciente con preeclampsia es la eclampsia, que pues su diferencial es el convulsionar o es la convulsión. Entonces, esta podría ser, es la que más peso tiene entre estas dos. Vamos a ir la B. Dice la presión elevada puede producir fotofobia. La fotofobia es más como, lo relaciono más como algo neurológico que está siendo inducido por la preeclampsia, pero no le veo mucha relación tampoco frente a la intervención a la cual estamos haciendo. Y A, porque el cliente está inquieto, entonces lo dejamos en una habitación oscura. La B pues no se está relacionando mucho a lo que nos quiere la pregunta, y la A pues tampoco. Creo que lo que nos quiere dar a entender la pregunta es que estamos dejando a esta paciente para que no convulsione, en otras palabras. Entonces, por esta razón vamos a irnos por la opción C, que está aquí, C, la opción C. Perfecto. Listo, entonces ya llevamos 8 preguntas. Este es el ejercicio que quiero que ustedes también puedan realizar allá en la casa y puedan analizar de esta manera. Vamos entonces con la pregunta número 9. Listo, entonces nos dice que un cliente está padeciendo de esquizofrenia y lleva 6 meses tomando clorpromacina. Este es como el nombre comercial, Toracine o Toracin. Y entonces el paciente con esquizofrenia está tomando pues hace 6 meses este medicamento. En una de sus visitas de seguimiento en el hospital de salud mental o en el centro de salud mental, la enfermera informa al médico que ha desarrollado disinesia tardía. En inglés, sí, disinesia tardía. ¿Cuál de los siguientes síntomas podría haber observado en el cliente para apoyar esta conclusión? Entonces, bueno, 3 cosas. Primero, el paciente tiene esquizofrenia, está tomando clorpromacina hace 6 meses y por tomar clorpromacina ha desarrollado disquinesia tardía. Tenemos que intentar entender en este concepto qué es lo que ha desarrollado el paciente y asimismo poder intervenirlo. Entonces la disquinesia tardía es un trastorno del movimiento. Entonces está dentro de los trastornos neurológicos, pero del movimiento, y está caracterizado pues por movimientos repetitivos, involuntarios, de la cara, digamos que es más centralizado, por decirlo de alguna forma, de la cara, de los labios, la lengua. También el tronco está siendo ahí como alterado, y las extremidades. Ellos entonces chasquean los labios, mastican, parpadean, pero de manera excesiva, y los movimientos y hacen movimientos también con su mandíbula. Digamos que es todo un poco más centralizado, y esos síntomas pues se dan a menudo en pacientes que están tomando este tipo de antipsicóticos. Entonces vamos a ver qué opciones tenemos y por cuál nos podemos ir. Entonces lo que nos está preguntando es ¿qué observa usted como enfermero en un cliente que tiene este tipo de trastorno? Ya expliqué un poquito, más o menos en resumen, a qué se debe este trastorno. Entonces, decimos que estamos observando en ese paciente estreñimiento, visión borrosa y somnolencia. Estreñimiento, visión borrosa y somnolencia. No nos suena mucho frente a las características que vimos de disquinesia tardía. Vamos a ver la C, que nos está hablando de fotosensibilidad, hipotensión ortostática y sequedad de la boca. Entonces ya vuelvo a repetir, no nos está hablando mucho de movimientos, así que vamos a ver la B. Chasquido de los labios, aquí ya tenemos uno. Masticación, podríamos decirlo de esta manera. Parpadeo y movimientos laterales de la mandíbula. Entonces la mandíbula la llevan de un lado para el otro. Ya entonces tenemos algo compatible frente a este tipo de trastorno neurológico. Y vamos a hablar de la A,
que dice fiebre alta, taquicardia, estupor, insuficiencia renal. Entonces, ya sabiendo que es disquinesia o discinesia tardía, asimismo podemos relacionar con la sintomatología en la que nosotros podemos ver al paciente. Entonces vamos a ir con la B a ver cómo nos va con esta opción. Y vamos entonces a la pregunta 10. Listo, entonces aquí entramos a la última pregunta. Vamos a hablar acerca de, si no estoy mal, dice cord pressure. Entonces vamos a hablar de maternidad. Además de cambiar a la posición de la madre para aliviar la presión del cordón, la enfermera puede emplear la siguiente medida en caso de que observe el cordón fuera de la vagina. Entonces, estamos hablando de cordón umbilical, estamos hablando de maternidad, estamos hablando que a pesar de que ya cambió de posición, ¿qué otra medida debemos adoptar cuando vemos un cordón umbilical fuera pues de ya la vagina de la paciente? Entonces vamos a ver qué opciones nos dan y vamos a ver qué opción nos va a responder este tipo de pregunta. Entonces la D nos dice que mantener el cordón caliente y húmedo mediante aplicaciones continuas de compresas salinas estériles calientes. Estamos aquí hablando de calor. No me suena mucho la opción de la D porque digamos que si estamos hablando de algunas situaciones para evitar desescamación y mantener la integridad del cordón, estaría como bien, pero no se podría utilizar cuando el cordón está afuera de la vagina, ¿no? Digamos que frente a lo que he estudiado y frente a conocimiento no sería la opción adecuada desde mi punto de vista. C. Aplicar una pinza al cordón expuesto y cubrirlo con una toalla estéril. Creo que dentro de las intervenciones que estudié, aparte del posicionamiento del paciente, nos habla de clampear el cordón y aplicar una compresa estéril. Cuando uno pinza el cordón expuesto, ayuda pues a prevenir la compresión o una lesión mayor del cordón umbilical, y pues de esta manera digamos que puede como mantener el flujo sanguíneo al feto, y ya pues al cubrirlo con la toalla estéril pues está evitando que vaya a haber algún tipo de infección y la minimiza. Entonces me suena bastante la opción C. Ahora vamos a hablar de la opción B, que dice que cubre o cubrir el cordón con una esponja húmeda. No he leído que sea recomendado pues cubrirlo con alguna gasa o alguna esponja húmeda, porque pues el exceso de humedad sí que puede producir algún tipo de infección o aumentar el riesgo de infección, y pues eso no responde tampoco en nada a la medida que tenemos que hacer, que es una medida urgente. Y la opción A nos dice verter inmediatamente solución salina en el cordón y repetirlo o repetir esto cada 15 minutos para evitar que se seque. Nuevamente no me suena esa opción porque ya en este punto estamos utilizando de alguna manera humedad para mantener el cordón y no nos está dando ninguna prevención, sino que pues si aumentando lo veo así como el riesgo de infección. Entonces hay varias opciones, creo que también no hay algún tipo de estrategia sino solo un conocimiento previo para poderla responder. Vamos a ver, yo me iría por la opción C, aplicar un clap en el cordón, la parte expuesta, ¿no? Estamos hablando acá, y cubrirlo con una toalla estéril. Entonces vamos a ir por la C y ya terminamos entonces nuestras 10 preguntas del día de hoy, así que vamos a enviar estas respuestas. Veamos las respuestas y vamos a ver cómo nos va. Nos tiene que dar un porcentaje, ya salieron los globitos de que las estamos enviando, nos tiene que
mostrar un porcentaje y nos dice que tuvimos el 80% de las preguntas bien. ¿Listo? Entonces quiere decir que 8 preguntas nos quedaron bien y 2 preguntas nos quedaron mal. Vamos a ver entonces qué preguntas nos quedaron mal. La pregunta número 1 nos quedó bien. Digamos que si el análisis que dimos era el adecuado. La pregunta número 2, bien, sí, el análisis adecuado de 70 a 120 miligramos de cilitro. La pregunta número 3, también un análisis adecuado, estábamos hablando de comunicación terapéutica. La pregunta 4 nos quedó bien, también de comunicación terapéutica. La pregunta 5, vamos a ver, bien. También, digamos que esta pregunta va relacionada frente al riesgo y la exposición del paciente y de autoconocimiento de la enfermedad, que era pues lo importante en este concepto. La pregunta 6, bien, primero entonces por pirámide de Maslow, valorar los signos vitales. Pregunta 7, esta sí no nos quedó bien. Vamos a ver cuál era la adecuada. Entonces nos dice que escogimos la B y era la D. Entonces, desde mi percepción y mi punto de vista en cuestión de conocimiento anterior, de pronto tuve alguna confusión y por eso nos quedó errada. Entonces, nos dice que una dieta baja en carbohidratos puede prevenir un bolo hipertónico, lo que puede causar el dumping. Entonces, era en este caso la opción D. ¿Por qué no era la opción B? Aquí entonces dice que los líquidos después de las comidas pueden incrementar el tiempo en el que el estómago se vacíe o quede vacío. Bueno, entonces aquí ya vimos que la prioridad en este momento o en este síndrome es una dieta baja en carbohidratos. Bueno, vamos a ir la 8. La 8 entonces nos dice que claro, que es para prevenir que la paciente convulsione. Vamos a ver la 9, nos dice que está más relacionado con movimientos. Y vamos a ver la 10, en la que nos dice que estaba dudando bastante en esta, pero pues digamos que en el conocimiento previo que tenía la respondí. Y habíamos escogido la C. Y nos dice que la C no es, que es la D. Que sí debemos mantener el cordón caliente y continuar con aplicaciones de calor y compresas de solución salina. Entonces, ya viendo estas dos preguntas que me quedaron mal en este ejercicio, tengo que revisar frente a todas las intervenciones de maternidad para el control del cordón umbilical y también todo lo que tiene que ver dumping syndrome. Entonces este ejercicio es para que también ustedes se den cuenta que a pesar de haber pasado NCLEX, a pesar de seguir una y otra vez estudiándolo, siempre tenemos que reforzar algo y que siempre pues tenemos que estar estudiando y actualizándonos. Así entonces terminamos las 10 preguntas. Tuvimos a pesar de todo pues un buen porcentaje, del 80%. Así que manos a la obra, ustedes también a estudiar con estas preguntas diariamente y con base a esto poder avanzar. Cualquier duda, cualquier recomendación y sugerencia, estamos completamente en comunicación por medio de Alejandra. Quedo atento si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta. Como siempre, por acá Andrés Cruz y nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.